Muy bien, vamos a empezar la segunda parte de la grabación en donde que vamos a concretar algunas cosas, algunos tips importantes, entre ellos para poder llenar correctamente y adecuadamente la tablita que teníamos, ¿no es cierto?, de características de hardware. Como habíamos visto anteriormente, la mejor forma de ver características de hardware básicas es el de XDiag. Entonces presionamos Windows R, insertamos de XDiag, en este caso, en mi caso yo ya le he utilizado algunas veces, es de uso frecuente, por lo tanto le encuentro ahí, solamente le pongo aceptar. Entonces aquí tenemos las características del eh, computador, las básicas de hardware y de software, digamos de cierta manera. Como habíamos visto, la memoria RAM, el procesador y el modelo de sistema, que es un hardware importante a tomar en cuenta para describir un equipo de cómputo, ¿no? El hardware es muy importante. Ahora, para poder llenar las características, que es lo que hay que hacer en la tarea, entonces el consejo es que nos apoyemos un poco en el internet sobre la ficha básica de datos que podemos encontrar. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a buscar en el internet? Voy a buscar las características o las especificaciones de hardware que me propone la fábrica, el fabricante de la laptop, de la computadora, de acuerdo al modelo del mainboard. Recuerden que el mainboard es la tarjeta principal donde insertamos todo, ¿no? Las memorias, el disco duro, conectamos todo, ¿no? Entonces la laptop, igual como cualquier computador, tiene un mainboard y este es el modelo, ¿no? El modelo del mainboard, el modelo del sistema. En su caso usted también puede hacer lo mismo, de hecho tendría que hacer lo mismo, y va a verificar cuál es el modelo del mainboard que estamos utilizando. En este caso yo tengo mi computador es un Dell Latitude E5430. Entonces yo necesito esto nada más. Pero ahora, ¿qué aconsejo yo? Que guardemos la información del sistema para que de pronto no estemos abriendo cada rato esto, ¿no? Entonces podemos guardar la información del sistema. En mi caso muy particular, yo ya tengo guardado, pero en su caso usted le va a insertar el nombre de XDiag o cualquier nombre, puede ponerle como características del computador, qué sé yo, ¿no? Entonces yo le voy a poner guardar, pero ¿qué va a pasar? En mi caso me va a decir que existe. ¿Desea reemplazarlo? Claro, o sea, si es que es la misma información, yo le reemplazo nomás. Si pongo no, igual ya lo tengo guardado. En su caso usted va a poner que va a guardar, entonces guárdele nomás y le buscamos dónde estaba. No importante, bueno, es importante ver en qué ubicación le guardamos el archivo. Entonces nos vamos a explorador, o más bien dicho nos vamos al escritorio, que sería más fácil. En el escritorio podemos encontrar aquí, mire, el de XDiag. Abrimos, es un archivito de texto básico, por eso está en el blog de notas. El blog de notas es un archivo donde que podemos guardar solamente el texto, no podemos, por ejemplo, poner tablas, gráficos, no, solamente texto. Y es muy bueno porque usted puede guardar aquí, por ejemplo, sus contraseñas, obviamente cifrados, ¿no? O sea, puede guardar aquí contraseñas de los correos, alguna información básica. Algunos estudiantes utilizan el blog de notas para efectivamente escribir aquí, tomar notas de las clases, ¿no? De las clases. Y por ejemplo aquí ponen el resumen, ¿no? Lo que pudieron apuntar. Aconsejaría, ¿no? De que de pronto si alguien desea hacerlo. Bueno, lo importante de todo esto es la información que me proporciona el DXD. Aquí ustedes pueden ver que es completa, ¿no es cierto? Me da mucha más información de la que pudimos ver en la pantallita, ¿sí? Hay una información no relevante, no es importante. Pero lo importante de todo esto es que nosotros podemos ver qué tipo de computador, o sea, qué tipo de características del computador tenemos. Entonces lo que me interesa por lo pronto, bueno, aquí está la memoria RAM. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. System Model. ¿Qué significa modelo del sistema? ¿No es cierto? Entonces con esta información vamos a capturarnos todito mismo. Control C. Y nos vamos al internet, vamos a Google, a Firefox, al Opera, al buscador que yo considere adecuado. Entonces yo en este caso le puse Google y le vamos a poner Control V, vamos a poner aceptar y vamos a ver
qué características tiene mi computador. Aquí, como ustedes pueden ver, esa es la información de mi sistema. Entonces vamos a poner que continuemos, vamos a ver qué podemos encontrar. Y en el internet vamos a poder ver que nos da la información del sistema, ¿no? En este caso, como que no me agradó esta página, mejor vámonos a otra. Vamos a ver y incluso si ven acá abajo están los drivers. Si usted necesita descargarse los drivers, es decir, los programas que hacen funcionar el sonido. Hay veces que alguien por alguna travesura, alguna situación o por virus, de repente usted se encuentra de que no se reproduce el sonido o no está bien, qué sé yo. Entonces lo que está es fallando el driver. Lo que se puede hacer es volver a reinstalar el driver, ¿no? De esta manera. Y aquí nosotros con el modelo del sistema nosotros buscamos los drivers. Sí, aquí tenemos los drivers del computador, los drivers de los gráficos. Sí, pues usted cuando instala el computador y le ve los gráficos un poco bajos en resolución es porque el driver no está bien instalado. Miren, aquí tenemos el driver del video. Yo me bajo, o sea, me descargo y después le puedo instalar, ¿no? Recomendaría que de pronto, si no saben todavía mucho cómo utilizar, solamente es una explicación para que ustedes le vean. Por ejemplo, aquí estamos del driver del wireless y de la red, ¿no? Network es red. ¿Sí? Aquí tenemos un adaptador también para internet de más alta velocidad, si es que el proveedor nos provee ese tipo de servicio, valga la redundancia. Y tenemos algunos drivers, ¿no? Como ven, el computador no solo es uno. Para utilizar el USB, para utilizar el audio, que es lo que me interesaba, ¿no? El audio. Acá tenemos, por ejemplo, el audio de alta definición. ¿Sí? Yo me puedo descargar. Aquí podemos ver con qué programas nomás es compatible. Como yo tengo Windows 7, ¿cómo sé que tengo Windows 7? Pues me regreso acá. Y en este me da la información en qué Windows estoy, ¿no? Windows 7 de 64 bits. Entonces yo lo veo, lo comparo. Y por eso sirve lo que les estoy comentando, ¿no? Lo que estamos aprendiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, sí es compatible para Windows 7 de 32. Y también, miren, el símbolo del i. ¿Sí? Y también es compatible con 64 bits, que es mi caso. Como si es compatible, me puedo descargar y le puedo instalar, ¿no es cierto? Le puedo instalar. En una clase futura vamos a ver cómo se instala algo de eso. Me pueden preguntar de pronto y podemos hacer una pequeña práctica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo instalado bien mis drivers y no tengo la necesidad de estar buscando el driver, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo sé que tengo bien instalados los drivers? Ese es otro tip, pero lo vamos a ver en este momento dado el caso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para ver los drivers? Entonces, nos vamos a ir al inicio del sistema, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a panel de control, ¿sí? Y nos vamos a ir a la opción conectarse. No, vamos a mejor ir así, es mucho más sencillo. Entonces vamos al explorador de Windows, vemos en equipo, damos clic derecho y le ponemos administrar. Creo que es más fácil así, mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el programa donde que se administra el hardware del computador. Miren, aquí está la administración de equipos, donde que podemos ver las herramientas del sistema, ¿no? Algunas cositas importantes. Vamos a cerrar este porque no nos interesa, lo que nos interesa es este de acá. Miren, me preguntaba alguien también de que cómo podemos ver qué discos duros tengo, cuántos discos duros tengo. Entonces aquí, en esta información que estamos sacando aquí, no es posible que alguien lo haya modificado, no se puede modificar, esto es básico. Entonces aquí podemos, cuando nosotros compremos un computador o el computador que usted esté utilizando, si le cabe un poquito la duda, aquí podemos tener la certeza de lo que estamos utilizando. Tenemos, por ejemplo, en mi caso yo tengo
Cuando me viene el computador o cuando les viene el computador nuevo, por lo general viene el disco C. El momento en que se formatea el computador, formatear significa borrar todo y establecer un nuevo formato para que de ahí en adelante se puedan guardar las cosas, ¿no? Entonces en la formateada, desde un principio yo decidí tener el disco C, que es para el sistema operativo, y aquí se instalan todos los programas. Por ejemplo, si yo instalo un nuevo programa, un nuevo juego, por lo general va a ir en el disco C. ¿Qué podemos ver? Bueno, esto del NTF se les va a explicar luego. Aquí nos dice, ¿no?, ¿qué nomás tiene? Y aquí tenemos la capacidad del disco duro, ¿no? Y aquí el espacio disponible adecuado, correcto y sin errores. Acá tenemos el disco D, que es otra partición que, por ejemplo, como esta computadora yo tengo algún tiempo, en el disco D yo tengo información anterior, ¿no? ¿Y por qué tengo un disco duro E? Porque aquí tengo la información más relevante y reciente de mi computador, que en este caso son como cerca de 500 gigas. Entonces, si sumamos estas cantidades, nos va a dar la capacidad de disco duro que yo tengo, que en este caso, miren, si sumamos 146 más 269 más 428 y más 100 megabytes, que es para el sistema básico del sistema, entonces yo voy a tener aproximadamente 1000 gigas, y 1000 gigas es un tera, ¿no es cierto? 1000 gigas es un terabyte. Entonces ahí nosotros tenemos la capacidad. Entonces espero que les sirva un poco esto, ¿no? Porque es importante que ustedes vayan viendo cómo está distribuido el almacenamiento de su computador. ¿Listo? Bueno, vamos a irnos más acá abajo, que me interesa esto un poco más. Listo, aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Lo que yo estoy buscando es el administrador de dispositivos. ¿Por qué estoy buscando el administrador de dispositivos? Porque yo necesito revisar en el computador las características de los drivers. ¿Estamos de acuerdo? Estoy buscando las características de los drivers. Entonces, como estoy buscando las características de los drivers, aquí tengo, por ejemplo, adaptadores de pantalla. Entonces tengo los drivers. Miren, como habíamos dicho, tengo los adaptadores. ¿Qué es lo que busco yo en los drivers, no es cierto? Cuando yo tengo un computador, lo mandé a formatear, le formateo yo, ¿cómo me doy cuenta que falta algo? Me voy al administrador de dispositivos, como vieron, y entonces en el administrador de dispositivos yo veo, por ejemplo, tengo la pantalla Graphics 3000. Si vieron en el internet, me voy a dar cuenta de que hay un driver un poquito más actual, el drivers 4000. Pero bueno, yo con el 3000 estoy bastante bien. Es un programita nada más, es un driver, ¿no es cierto? Listo, por ejemplo, vemos los adaptadores de red. ¿Qué pasa si es que yo no me puedo conectar al internet? Algunas personas dicen, vea, profe, yo no puedo conectarme al internet. Entonces, yo digo, entonces ingresemos a ver si es que están bien instalados los drivers, que sería lo más lógico, ¿no? Como les había dicho, los drivers pueden fallar por diversas razones. Una de ellas es por virus, porque instalamos un programa que no nos gustó y después le desinstalamos, y de repente ese programa tenía un vínculo con el driver de LAN, ¿no es cierto? O sea, de la red. Y de pronto cuando instalamos con todo driver de LAN, ¿no? Y ya comienza a fallar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso puede ser una razón. ¿Cómo sé que está mal? Pues aquí yo le voy a ver el driver. En mi caso no, porque está bien instalado. Yo puedo ver que está bien instalado. No porque yo lo diga, sino porque el computador me está monitorizando y me está diciendo eso. Por ejemplo, mi driver del Wi-Fi está muy bien, ¿no es cierto? Y mi driver de Ethernet de la red, digamos normal, cableada, también está bien. ¿Cómo sé que está mal? Pues aquí no me va a aparecer chévere estas pantallitas, sino que me va a asomar un interrogante. O peor aún, en algunos casos puede asomar un triángulo amarillo o rojo, que sería terrible. Entonces ahí hay que desinstalar. ¿Cómo se desinstala? Sencillo. O cómo se instala, ¿no? Si está mal, bueno, pues solo le doy clic derecho y le pongo actualizar. Y si es que está mal o preferible, le pongo deshabilitar o le pongo desinstalar, ¿no es cierto? Y ahí me pongo a buscar en el internet el driver, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que aquí yo veo los drivers y me puedo descargar. Entonces lo que hago es descargarme, ¿sí? Y después
darle doble, como instalar cualquier programa, dar doble clic, siguiente, siguiente, y listo, instalamos el driver. Entonces, ¿cómo sabemos que está bien? Regresamos acá al administrador de dispositivos y podemos ver si es que todo anda bastante bien. En este caso, miren, vamos viendo todo, ¿sí? Miren, más para utilizar el computador, miren los drivers. Para utilizar la batería también ha habido un driver. ¿Por qué? Porque cada hardware que ustedes tienen del computador necesita software. Ya habíamos dicho, no, el hardware va de la mano con el software. De nada me sirve comprar un hardware si no tengo el software. Y en este caso, los software específicos para utilizar el hardware son los famosos drivers, ¿sí? En este caso ha habido un driver hasta de la batería, miren, para conectar a la corriente alterna, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está bien en el computador si lo vamos revisando. Miren, aquí está, por ejemplo, para utilizar el disco duro, tengo un driver. ¿Cómo sé que es del disco duro? Porque aquí dice SATA, ¿no es cierto? SATA es la tecnología de conexión del disco duro, ¿sí? SATA significa Serial ATA, ¿sí? ATA es un término que se utiliza para relacionar con los discos duros de almacenamiento, ¿no? Aquí nosotros tenemos controladoras de USB. Yo, por ejemplo, tengo el driver del USB 3.0, tengo del 2.0, ¿no es cierto? Tengo, si es que yo quisiera, puedo conectar un hub USB, también lo va a reconocer, no hay ningún problema. Miren, en mi computador yo tengo USB tipo 2.0, también tengo para conectar un USB 3.0. Y ¿cuál es la diferencia? Que el 2.0 es de menor velocidad, el 3.0 es de mucho mayor velocidad, el doble de velocidad que el 2.0, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de eso, también las características del computador. Eso del USB no puedo cambiar, ya viene en la placa, ¿no? En computadores más modernos ya todos tienen 3.0, ¿no? Ya el computador como es un poquito anterior, pero eso no quiere decir que no vale, ¿no? De pronto. Entonces aquí tenemos el video, ¿no? Entonces aquí ven, si ven, tengo el High Definition Audio. Si no tengo el High Definition y solamente tengo el sonido Intel, entonces sí va a ejecutarse el sonido, pero no va a tener las opciones como para poner efectos de eco, etcétera, etcétera, los efectos que podrían darme, ¿no? Pero en este caso mi computador sí lo tiene. Y aquí tenemos algunos del sistema, ¿no? ¿Sí? Eso, bueno, le dejamos ahí del equipo, ¿no es cierto? De 64 bits, del monitor, en este caso tengo un PNP genérico, no hay ningún problema, de eso no hay mayor situación, ¿no? Vamos a ver los procesadores. Miren, en este caso yo tengo un computador i3. ¿Qué característica ha tenido mi computador de marca Intel i3? De que tiene 4 CPU, es decir, 4 cerebros dentro del mismo chip, dentro del mismo CPU. Eso es lo que es un i3, ¿no es cierto? Sí, a diferencia de los computadores anteriores, que solamente había uno o dos CPUs. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que cada CPU se ocupa de una tarea diferente. Por ejemplo, este CPU va a ser para poder ver el video, este para el sonido, este para el internet y esta situación de acá para procesar algún otro programa. Entonces tenemos 4 opciones, 4 cerebros, ¿no? Y ahí viene el dicho, ¿no? Más cerebros, entre más cerebros tengamos, es mejor, ¿no? Entonces tenemos el puerto para la impresora. Ahorita yo tengo para poder poner teclado. Bueno, aquí tenemos las unidades de disco. Miren, aquí está el número de serie del disco duro, ¿no es cierto? Y del DVD. En este caso yo tengo la unidad DVD, ¿no es cierto? Que no, bueno, en mi caso no es un DVD-ROM, un DVD-writer. ¿Cuál es la diferencia entre DVD y DVD-ROM y DVD-writer? DVD-ROM solamente es para lectura, solamente ese es para lectura, se me vino de fábrica. Yo, por ejemplo, en mi computador, para poder quemar los CDs, yo tengo un DVD writer, un DVD quiere decir RW, que significa write y read. Write significa escritura, read significa lectura. Entonces un DVD writer, entonces me permite leer, pero también me permite grabar. Entonces son las características que ustedes van a poner en su computador y también pueden apoyarse de los dispositivos, ¿no? Entonces,
Si yo tengo alguno de estos que está fallando, pues bueno, yo le vuelvo a instalar, repito, no le vuelvo a instalar. Vamos a minimizar y vamos a continuar. Entonces, a ver, estábamos acá, ¿no es cierto? Bien, aquí tengo los drivers, ¿no es cierto? Como yo les había dicho, me salté un poquito el tema, pero me pareció importante. Entonces aquí nosotros podemos ver las características del computador. Como ven, hay bastante información. Entonces, si es que yo quiero, por ejemplo, puedo ser un poquito más específico y ponerle especificaciones o características técnicas, notificaciones técnicas del computador, latitud de tal. Bueno, aquí me sale básicamente lo que yo tengo, ¿no? Lo que básicamente yo tengo. Pero vamos a ingresar acá y vamos a observar qué características tengo del computador. En este caso, yo tengo, miren, aquí me da todo, ¿no? Efectivamente, qué procesadores yo podría poner, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál era el mío? El mío es este, ¿no? De segunda generación. Este es mi procesador, el que yo tengo. ¿Cómo lo sé? Repito, vamos al DirectX y aquí me dice, miren, qué procesador estoy utilizando yo, miren, 2328. Veamos. 2320, bueno, aquí tengo un 2350 hasta 2348. Estoy utilizando el de más baja capacidad, digamos, de cierta manera, ¿no? Entraría dentro de este grupo, más bien, dentro de este grupo, perdón. También podría yo haber, si hubiese invertido, digamos, unos $100, algo más, podría haber, o puedo ponerle, si es que lo encuentro, puedo poner un procesador un poquito más rápido de tercera generación, pero también puedo poner un i5, vean, puedo poner un i5. Verán, en las computadoras de escritorio es más fácil cambiar el procesador, ¿no? Pero en las laptops hay que desarmarle con un poco de tino, por lo tanto recomendaría de que no nos pongamos a, no se pongan por favor hasta que no les den en la carrera. Me parece que en tercer semestre les van a dar un módulo de ensamblaje de computadores, algo así. Algún compañero, tal vez me den a mí mismo, no sé, pero probablemente hay que tratar de no dañar los computadores, ¿no? Si no sabemos muy bien, preferible o ver tutoriales en los cuales me puedo yo en el internet puedo basarme. Pero si no está dañado mi computador, no tengo necesidad de desarmarlo, hay que tener un poco de cuidado. Y también puedo poner un procesador i7. Y como ven, me da máximo la opción de poner uno de tercera generación. ¿Cómo sé que es de tercera? Porque está 3000 algo, no es de tercera generación. No puedo más de eso, ¿no? Como les había dicho, la diferencia entre un computador actual que es uno de décima generación, debe decir aquí 10.000 algo, es relativamente la velocidad. Yo podría mejorarle mi computadora a un i7, pero no se va a igualar las características a un i7 de décima generación, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces aquí vemos los Windows que yo puedo instalar. Entonces en mi caso yo tengo un Windows 7. Sí, efectivamente. ¿Cómo sé que tengo Windows 7? Pues aquí me lo dice. Un Windows 7 Ultimate de 64 bits. ¿No es cierto? Aquí tenemos también, como ustedes pueden ver, también me recomienda que de pronto puedo instalar Windows 8. Podría ser que bueno, Windows 7 último dice, ¿no? Profesional, último, etcétera. Esos son los Windows que yo podría poner. Entonces aquí me da la especificación de memoria de 2 gigas, de 8 gigas, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, en mi computador, como les había dicho anteriormente, yo tengo 8 gigas. Miren, tengo 8 gigas. Y bueno, físicamente no les puedo indicar, pero les puedo comentar que yo tengo dos slots, dos DIMMs, ¿no es cierto? En el uno le puse 4 gigas, y con eso me vino de fábrica y le mejoré la velocidad, por eso es que hasta ahora lo estoy utilizando, porque la verdad le aumenté la memoria RAM de esa manera y no he tenido ningún problema en instalar. Bueno, en cuestión de programas, he utilizado programas bastante pesados como por ejemplo el AutoCAD, como la View, que son programas bastante pesados, MATLAB, y simuladores un poco que requieren de bastante velocidad y no he tenido mucho problema. De todas maneras, los computadores actuales son de mucha mejor capacidad.
Entonces aquí nosotros tenemos el chipset. Eso, bueno, el chipset es, ya les indicaré un momento, el chip interno que tiene el computador, donde se almacenan toda la información del computador que instalamos. Ahí se almacena, ¿no? Y está ahí almacenado para que alguien lo revise. Tenemos la tarjeta de video. Miren, yo puedo instalar un driver Graphics 3000 o un Graphics 4000, dependiendo del caso. En mi caso, como sé cuál tengo, pues me voy acá y aquí yo le veo cuál tengo. Miren, tengo un Graphics 3000, entonces quiere decir que estoy bien y que no he tenido ningún problema, ¿sí? Entonces hay que estar un poco atentos en esta parte. Tengo una pantalla, bueno, a mí me vino solamente la básica, ¿no es cierto? No me vino esta, ¿cómo se dice? Mejor. Pero qué tipo de pantalla tengo yo? Tengo una pantalla LCD. Por aquí abajo me debe decir la información. No tengo una pantalla LED, no sé, bueno, puede ser que algunos tengan, pero en mi caso yo no tengo una pantalla LED, tengo una pantalla LCD de 14 pulgadas, ¿no? Pulgadas en referencia a al tamaño de la pantalla, ¿no? Puedo poner un disco duro de 500 gigas, en mi caso yo tengo un disco duro de 1 tera. Es por el asunto de, de, de los datos que yo tengo, entonces yo necesité un disco duro más grande, entonces le puse un disco duro de 1 tera. Pero para ello, no, como ustedes ven, me da el consejo de 500 gigas, entonces eso es importante que usted tome en cuenta. Pero yo le puse 1 tera, pero también asimismo compensé poniéndole más memoria RAM para que me pueda soportar al disco duro más grande. Pero evidentemente yo lo que estoy haciendo es sacándole el mayor provecho a mi computador, poniéndole lo máximo que podría poner, ¿no? Incluso un poquito más. ¿Sí? Con el disco duro no hay mayor problema. El problema sería que yo ponga un procesador que no es. Ahí el computador se recalentaría demasiado y tendríamos problemas. ¿Sí? Aquí está la conectividad, qué multimedia tengo integrado, los puertos. Aquí, por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes, ¿no? ¿Qué puertos nomás tienen? Ustedes dicen, ay, tengo un conector RJ45. ¿Para qué? Ese es el conector de red, ¿no? Dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB 3.0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre 2.0 y 3.0, hemos dicho que 3.0 es del doble de velocidad del 2.0, ¿no? Actualmente ya tenemos los USB 4.0 también, ¿no es cierto? Es decir, la velocidad es de transferencia, la diferencia del 4.0, del 3.0 del 2.0 es notoria, la velocidad y también la estabilidad, porque en el 2.0, ¿qué pasaba en el USB 2.0, no? Que era lo que tenía en todos los computadores actualmente. Entonces ponía la memoria flash y de repente en algunas memorias flash, como es un USB inestable, el 2.0, resulta que, bueno, era bueno al principio, ¿no? Ya usted dejó de utilizar los disquetes y todo el asunto, pero con el 2.0 resulta que usted grababa un video y podía grabársele 1 minuto, 2 minutos, dependiendo la cantidad de información que tenga el video. Pero usted de pronto se descargaba una carpeta que es 1 mega, o sea, realmente no es mucho, y tenía 100 archivos pequeñitos de texto, y se demoraba unos 10 minutos por el número de archivos, ¿no? Y después de repente usted instalaba un programa y se demoraba 2 minutos, o sea, descargaba un programa, perdón. Entonces, el 2.0 era inestable, no se sabía cuánto tiempo mismo se iba a demorar. El 3.0 compensó un poco eso con un poquito de estabilidad, y el 4.0, que es el que está ahorita, efectivamente tiene velocidad constante. No pase lo que pase, usted está utilizando internet, todo con el USB 4.0, usted está seguro de que la tasa de transferencia de información es continua. ¿Sí? Esa es la diferencia, por eso los computadores actuales tienen esa característica. Bueno, tengo un lector de memoria, como ustedes pueden ver. Tengo el conector VGA, que era VGA. El conector azulito, que es donde se conecta o el proyector o un monitor externo, ¿no? En este caso sí tengo esa opción. Entonces, ¿qué significa VGA? Adaptador Graphics Video. ¿Qué significa adaptador gráfico de video? ¿No? Básico. Pero también tengo la opción del HDMI. ¿Qué significaba HDMI? High Definition Media Interface. Traducido significaría interfase multimedia de alta definición, ¿no? Para poder conectar a un Smart TV. O sea, yo podría tranquilamente
ver una película, o sea, puedo poner la laptop, conectarle al HDMI, conectarle del HDMI al otro lado al televisor Smart TV, y podría ver una película en el Smart TV que ustedes tengan de 40, de 50 pulgadas, ¿no? Entonces eso es una situación que, por eso es multimedia, ¿no? Sí, también tengo un lector de tarjetas. Ya eso no se utiliza mucho, pero estas tarjetas anteriormente en las cámaras digitales se utilizaban mucho para poder transmitir información también, ¿no? En vez de una flash. Listo, entonces aquí tenemos la división, las especificaciones, el peso, etcétera, la potencia de la batería de 4 celdas, 6 celdas, como habíamos dicho. Una de 4 celdas es lo normal, una de 6 celdas es un poquito mayor. Quiere decir que pongamos un ejemplo, el de 4 celdas le va a durar sin poner cargador unas 2 horas, y el de 6 celdas le va a durar unas 3 horas y un poquito más, qué sé yo. Y el de 9 celdas ni se diga, no les va a durar todo el día, pero el problema es que el costo, ¿no? El costo no es fácil conseguir de 6 celdas, ¿no? Bueno, los computadores actuales todos tienen de 6 celdas, por eso es que un computador actual, ¿cómo les diré? Economiza energía con una pantalla de LED, porque ocupa menos energía. Con USB 3.0 no le sacan mucho el aire al computador, almacenamos energía. Con un disco duro de estado sólido que tiene otro tipo de tecnología, no gastamos mucha energía. Y además de eso, la batería es de 6 celdas, entonces 6 u 8 celdas. Entonces definitivamente la batería va a durar mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Pero el costo es el pequeño problema acá. ¿Sí? Esto de las celdas, esto lo puede ver usted el rato que compre la batería, ¿no es cierto? Por cierto, aprovechando que estamos acá, usted para averiguar las características de la batería, igual lo haría batería para del E54, no, era latitude, ¿no es cierto? Latitude E5430. Entonces usted cuando vaya a buscar un repuesto, lo busca así, y aquí le podemos ver, aquí está la batería, ¿no? Ustedes pueden ver Mercado Libre en donde ustedes gusten, más o menos el precio promedio, que va a variar dependiendo las características, pero no es que hay que comprar cualquiera, ojo, hay que verle la serie. Este sí, por ejemplo, no le queda para el computador 5420, 5430, 6420, todos estos son Dell, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, y aquí viene la información de las celdas, ¿no? Cuántas celdas está y todo. Y si no, pues en el internet, pues buscando un poquito, sí le vamos a encontrar. Listo. Entonces aquí me parece que esta batería es un poquito de mejor calidad, por eso es el precio también, ¿no? ¿Sí? Y esta, ¿no es cierto? Esta que es para otro tipo de Dell, ¿sí? Dependiendo del caso, usted tiene que saberle buscar qué computador o qué características del computador está buscando usted. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a regresar acá. Listo. Entonces, muchachos, con esto yo creo que queda un poco claro qué especificaciones de hardware, qué nomás yo puedo obtener y cómo puedo obtener las especificaciones técnicas del computador, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, manos a la obra en hacer esa tarea y listo para la siguiente clase. Cualquier situación, ya saben, preguntarán por el módulo de tutorías.